Una estrella radiante atraviesa la noche sobre Belén. Su luz es un faro en la oscuridad. María y José llegan a Belén, su agotamiento pintando un cuadro sombrío de su arduo viaje. Buscan desesperadamente un refugio. Su esperanza parpadea contra la fría indiferencia de la noche. El aire muerde con una hostilidad escalofriante, mientras las sombras de Belén se profundizan alrededor de los cansados viajeros. Sus figuras se recortan contra la luz distante de la estrella, lo que subraya su aislamiento en el pueblo inhóspito. En el corazón de un humilde establo, una nueva vida comienza, irradiando paz a pesar de la pobreza. En medio de un entorno sencillo, la esperanza amanece con el nacimiento de Jesús. El establo irradia un aura tierna, mientras María acuna a su hijo recién nacido. La tenue luz proyecta sombras que bailan alrededor de María y Jesús, realzando el silencioso milagro. A pesar del modesto escenario, la escena se llena de una abrumadora sensación de paz y promesa. Bajo el manto de la noche, un ángel etéreo desciende sobre los campos tranquilos, proyectando un resplandor divino sobre los humildes pastores. Los pastores se quedan asombrados, con sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y reverencia, mientras el ángel proclama la llegada del Salvador. Un profundo silencio recorre el campo mientras los pastores asimilan el mensaje celestial, sus corazones conmovidos por la promesa de esperanza y redención. Unidos por un sentido compartido de propósito, los pastores se alzan, con los ojos fijos en las luces distantes de Belén, listos para embarcarse en una peregrinación sagrada para presenciar el milagro. Bajo el cielo estrellado, los pastores convergen en un humilde establo. Los pastores se reúnen, con sus rostros iluminados por asombro y admiración mientras contemplan al recién nacido Jesús. María los cuida con ternura. Su corazón se hincha de amor maternal. El establo está lleno de una sensación de profunda paz y gracia divina. Bajo el vasto cielo de Jerusalén, los tres reyes magos siguen una estrella guía, con los ojos llenos de propósito. Llegan a Jerusalén, con sus voces resonando por las antiguas calles mientras preguntan por el rey recién nacido. La noticia de su búsqueda llega a Herodes, ensombreciendo su rostro con preocupación. Herodes está sentado en su palacio, con la mente llena de pensamientos inquietantes mientras procesa la noticia. La estrella brilla intensamente sobre Jerusalén, un faro silencioso de esperanza en medio de la creciente tensión. Dentro del gran palacio de Herodes, las sombras bailan con intriga mientras Herodes espera, con la mirada aguda y calculadora. El aire crepita con tensión tácita. Su voz rompe el silencio, mezclada con una amenaza velada. Infórmame sobre el niño. El destino de los inocentes pende de un hilo. En la quietud del establo, los reyes magos llegan. Sus rostros reflejan reverencia. Uno se arrodilla, presentando oro. Su brillo atrapa la tenue luz. Otro ofrece incienso, su dulce aroma llenando el aire. El tercero presenta mirra, un símbolo de solemnidad y respeto. El niño Jesús yace en paz, bañado por una luz suave. La escena permanece inmóvil. Un momento de profunda reverencia. José, guiado por la advertencia de un sueño, se embarca en un viaje desesperado a Egipto con María y Jesús. María, acunando al joven Jesús, sigue a José hacia la desolada extensión. El árido paisaje se extiende interminablemente, reflejando su incierto futuro. Huyen de la inminente ira de Herodes. En el corazón del templo de Jerusalén, el joven Jesús asombra a los doctores eruditos con su profunda comprensión. Sus palabras resuenan por los sagrados salones, cautivando a todos los que escuchan. María y José observan desde lejos, con sus rostros marcados por una mezcla de orgullo y creciente preocupación. Sus corazones se llenan de amor por su hijo, incluso mientras luchan con el misterio de su sabiduría divina. En el río Jordán, Juan el Bautista se mantiene firme,
con el rostro curtido bajo la intensa mirada del sol. Su voz resuena con un profundo llamado al arrepentimiento, resonando profundamente entre los fieles. Él sumerge a un creyente en el río Jordán, simbolizando un renacimiento espiritual. Emergiendo del agua, los recién bautizados se enfrentan al sol, la esperanza iluminando sus expresiones. Una multitud de rostros, un mar vibrante de esperanza y anticipación, espera su turno para la renovación. Cada bautismo es un paso hacia la salvación. Sus espíritus se elevan con fe renovada. A orillas del río Jordán, Jesús se acerca a Juan mientras la luz del sol danza sobre el agua clara. Juan vacila, con el rostro surcado por la duda, al encontrarse con la mirada firme de Jesús. Jesús señala hacia el río Jordán, la súplica silenciosa resonando en la quietud. Que así sea ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. No soy digno de bautizarte, protesta Juan, con la voz llena de asombro. Los cielos se abren. Un rayo de luz celestial atraviesa las nubes, encendiendo el aire con divina anticipación. El Espíritu Santo desciende, una paloma con alas brillantes, flotando hacia Jesús. Bajo el sol opresivo del desierto, Jesús está solo, una isla de resolución contra el árido paisaje. Satanás aparece, un espejismo de tentación en la desolada extensión. Jesús, inquebrantable, con la mirada fija a pesar de las palabras seductoras del diablo. El viento del desierto aúlla, un testimonio de la batalla espiritual librada en el corazón del desierto. En Galilea, Jesús comienza su ministerio, su voz haciendo eco de la promesa del reino de Dios. Pedro escucha con atención. Sus ojos reflejan una mezcla de curiosidad y esperanza. Andrés asiente con la cabeza en señal de acuerdo. Una sutil sonrisa adorna sus labios. Jacobo y Juan están uno al lado del otro. Sus expresiones muestran su determinación. Bañado por los rayos dorados del sol, Jesús está de pie con los pergaminos abiertos. Su figura radiante contra la antigua sinagoga. Su voz resuena, haciendo eco de las palabras de Isaías, llena de propósito divino. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús declara: hoy se cumple esta escritura en su oído. Una ola de murmullos agita a la multitud cuando el escepticismo y la ofensa comienzan a extenderse entre los espectadores. En el corazón de Cafarnaúm, un hombre paralítico es bajado del techo. Jesús extiende su mano, realizando un milagro. La multitud jadea, presenciando lo imposible. Los fariseos murmuran, con sus rostros grabados con desaprobación. El mar de Galilea se transforma en una pesadilla tempestuosa. Las olas se alzan como garras monstruosas para destrozar una pequeña barca de pesca. El miedo se apodera de los discípulos mientras luchan desesperadamente contra la furia de la tormenta. Sus rostros son máscaras de terror y agotamiento. En medio del caos, Jesús está en la proa, una isla de serenidad en un mar de locura, aparentemente intacto por la furia de la tormenta. Los discípulos, sobrecogidos por su calma, preguntan con temor reverente: ¿quién es él? Bajo el vasto cielo de Montana, una multitud se reúne, con sus rostros grabados con anticipación y hambre. Jesús permanece sereno, el peso de su necesidad reflejado en su mirada compasiva. 5 panes y 2 peces, una humilde ofrenda ante la enormidad de su hambre. Un momento de profunda bendición transforma la escasez en abundancia, desafiando los límites terrenales. Una ola de asombro recorre a la multitud mientras las cestas rebosan de sustento. Llenos, miran a Jesús con los ojos reflejando el milagro que se ha desplegado ante ellos. Bajo el sol implacable, Jesús se encuentra en las afueras de un pequeño pueblo.
con el paisaje polvoriento extendiéndose ante él. Un hombre, con el rostro desfigurado por la lepra, se acerca a Jesús con una mezcla de esperanza y desesperación grabada en sus facciones. Los ojos de Jesús se suavizan con compasión mientras extiende su mano, desafiando todas las normas sociales. Sus dedos tocan suavemente la piel enferma. Un momento de profunda conexión y valentía. Desde la distancia, los aldeanos observan, con sus rostros, una mezcla de miedo y curiosidad. En un acto de valentía y amor, Jesús rompe las barreras sociales y toca al intocable. Dentro de la casa de Mateo, Jesús se sienta entre publicanos y pecadores, llenando el aire con sus risas. La habitación zumba con una charla fácil, una muestra abierta de compañerismo. En el borde de la habitación, los fariseos están de pie, con sus rostros grabados con desaprobación. Los fariseos lo critican. El ambiente informal contrasta marcadamente con las rígidas normas de la época. En el soleado camino, Jesús se alza, su rostro iluminado por la luz divina. Con las manos extendidas, Jesús comienza a tejer un relato de profunda bondad, su voz resonando con calidez. Una pequeña multitud se reúne, con sus rostros reflejando curiosidad y expectación mientras escuchan cada palabra de Jesús. La parábola del buen samaritano. Jesús anuncia, preparando el escenario para una lección de compasión ilimitada. A medida que el cuento se desarrolla, el aire crepita con anticipación, cada palabra pintando una imagen vívida de amor desinteresado y empatía. La luz del sol inunda la humilde casa de Marta y María. Cuando llega Jesús, María se sienta a los pies de Jesús, completamente absorta en su presencia. Marta, con el ceño fruncido, corre de un lado a otro, con la mente consumida por las tareas domésticas. Jesús observa en silencio. María ha escogido la mejor parte. En la tumba de Lázaro, un silencio profundo flota en el aire, cargado de anticipación y el peso de la muerte. Jesús se para ante la tumba, con el rostro iluminado por un propósito divino. Un momento de expectación contenida mientras Lázaro emerge, envuelto en paños funerarios. La multitud estalla en jadeos asombrados. Sus rostros reflejan una mezcla de asombro e incredulidad. Los líderes religiosos observan desde las sombras, con sus expresiones como una máscara de miedo y resentimiento. Un espectáculo se desarrolla en Jerusalén cuando Jesús entra triunfalmente, montado en un humilde burro. Una multitud se reúne. Su emoción es palpable mientras se alinean en las calles. Sus voces se alzan en anticipación. Las palmas se balancean rítmicamente, creando un mar verde que da la bienvenida a la figura que se acerca. El aire vibra con una sola palabra poderosa cuando la multitud estalla. Hosana. El burro continúa su camino constante, impasible ante el caos jubiloso que lo rodea. Jesús mantiene una mirada serena. Su presencia es un faro en medio de la multitud exultante. Dentro del templo de Jerusalén, un espacio sagrado ahora empañado por el clamor del comercio, Jesús observa la escena con justa ira. Con una repentina explosión de furia, Jesús vuelca las mesas, esparciendo monedas por el suelo del templo. Él azota un látigo, expulsando a los mercaderes y su ganado. Su voz resuena por los sagrados salones. El aire crepita con la ira divina mientras Jesús confronta la corrupción que profana el lugar sagrado. En medio del caos, Jesús se mantiene firme, un faro de pureza contra la oscuridad que se avecina. El templo de Jerusalén es purificado, su santidad restaurada por la inquebrantable determinación de un hombre. Bajo el sol brillante, el templo de Jerusalén bulle de actividad cuando Jesús llega para impartir sus enseñanzas. Los fariseos se reúnen, con expresiones que delatan una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras se preparan para desafiar a Jesús.
Jesús habla con una sabiduría incomparable. Sus palabras llevan el poder de la verdad y cambian los corazones de quienes escuchan. La multitud escucha, cautivada, mientras las astutas preguntas de los fariseos son respondidas con una perspicacia divina, dejándolos sin habla. En el suave resplandor de las lámparas de aceite, un momento sagrado se desarrolla cuando una mujer se arrodilla reverentemente a los pies de Jesús. El aire se llena con el fuerte aroma a perfume, un símbolo de devoción. La voz de Judas interrumpe la quietud con indignación. Esto es indignante. ¡Qué extravagancia! Jesús responde con serena autoridad. Déjenla en paz. Ha hecho algo hermoso. En el cenáculo, la noche se desarrolla con una profunda gravedad. Mientras Jesús se reúne con sus discípulos, una atmósfera solemne llena la habitación, cargada de emociones tácitas y un destino inminente. La luz proyecta largas sombras, realzando la intensidad de esta sagrada reunión. El aire está cargado de anticipación mientras Jesús se prepara para compartir una última cena con sus compañeros más cercanos. El rostro de cada discípulo refleja una mezcla de devoción, confusión y preguntas silenciosas. Comienza la última cena, un momento eterno enmarcado por el destino y la devoción. En la tenue luz del cenáculo, Jesús se arrodilla, su figura un estudio de serena humildad. Lava cuidadosamente los pies de cada discípulo. El silencio solo se rompe con el suave chapoteo del agua. Pedro, taken aback, protests. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús responds with gentle resolve. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro passionately declares, jamás me lavarás los pies. El cenáculo está envuelto en la oscuridad. La débil luz de las velas baila sobre rostros preocupados. Las palabras no dichas pesan mucho, cada discípulo luchando con la duda y la sospecha. Jesús se sienta a la cabecera, con el rostro surcado por la tristeza, una tormenta gestándose en sus ojos. El silencio se rompe cuando Jesús habla, su voz un eco sombrío. Uno de ustedes me traicionará. Bajo el manto de la noche, Jesús entra en el huerto de Getsemaní, preparando el escenario para el conflicto divino. En la quietud de la noche, Jesús se arrodilla, su rostro un retrato de angustia mientras el peso de la inminente perdición desciende. La tormenta graba profundas líneas en su rostro. Cada gota de sudor es un testimonio de su batalla interna. La sangre se mezcla con su sudor, pintando un cuadro sombrío de sacrificio y tristeza. En el jardín de Getsemaní, Jesús se rinde a su destino, encarnando una profunda agonía y una firme resolución. Bajo el manto de la noche, Judas guía a una multitud armada al jardín de Getsemaní, las sombras bailando con malas intenciones. En la penumbra, Judas se acerca a Jesús, su traición sellada con un beso engañoso. El beso, una señal, rompe la paz de la noche cuando la multitud armada avanza. Jesús, rodeado, enfrenta la injusticia con serena aceptación. La noche concluye con el arresto de Jesús, su figura silueteada contra las antorchas, marcando un momento crucial de tristeza y destino. La luz parpadeante de la antorcha proyecta sombras inquietantes sobre los rostros del Sanedrín. Sus rostros reflejan una tormenta de ira e hipocresía mientras se enfrentan a Jesús. Jesús se mantiene tranquilo ante ellos, con una expresión serena en medio de la tormenta que se avecina. Las acusaciones de blasfemia pesan en el aire, sellando el destino de Jesús. Los jueces del Sanedrín juzgan a Jesús, condenándolo a muerte. En el patio tenuemente iluminado, Peter está de pie envuelto en sombras, el frío calándole los huesos. Su voz corta la noche mientras niega vehementemente conocer a Jesús. Un gallo canta agudamente a lo lejos. Su canto perfora la quietud y detiene a Peter en seco. La comprensión llega,
y el peso de su traición cae sobre él. Un sollozo ahogado sale de su garganta. En el corazón del pretorio, Jesús está ante Pilato. Su destino pende de un hilo. El aire crepita de tensión mientras los líderes judíos exigen el castigo final de Jesús. Pilato escucha, con expresión inescrutable, mientras los gritos de crucifixión resuenan por el salón. Jesús permanece en silencio, su presencia un marcado contraste con la furia que lo rodea. El peso del destino oprime mientras Pilato contempla la decisión que alterará la historia. Pilato interroga a Jesús, buscando fallas en sus acciones, con una expresión que mezcla duda y curiosidad. No encuentra culpa, ningún crimen que merezca castigo, su rostro grabado con emociones encontradas. Una multitud enfurecida se reúne. Su furia colectiva es una fuerza palpable contra el pretorio. La multitud insiste en su crucifixión. En un momento de crudo simbolismo, Pilato se lava las manos, intentando limpiarse de la sangre de Jesús. Su gesto fútil resuena en la vasta cámara, una admisión silenciosa de la grave injusticia que se desarrolla. La multitud ruge con una resolución unificada. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su voz colectiva retumba por el salón, sellando un destino con escalofriante certeza. La ominosa declaración pesa en el aire, una oscura profecía desatada sobre generaciones. Pilato mira a la multitud con una expresión de derrota, sabiendo que no puede revertir su decisión. Bajo la luz implacable, Jesús está ensangrentado, cada latigazo un golpe brutal contra su cuerpo destrozado. Los soldados romanos se burlan, sus rostros contorsionados por el odio, mientras infligen más dolor a Jesús. Una corona de espinas es clavada en su cabeza. Las afiladas púas perforan su piel y hacen brotar sangre. Una túnica morada cubre los hombros de Jesús, un símbolo burlón de realeza en medio de la agonía. Bajo el sol implacable, Jesús tropieza por las antiguas calles de Jerusalén, agobiado por la inmensa cruz. Cada paso es un esfuerzo monumental para Jesús, su cuerpo temblando de agotamiento. La madera áspera de la cruz se clava en su carne, un recordatorio constante de su agonizante viaje. Con sus fuerzas menguando, Jesús continúa su marcha hacia el Calvario. En medio de la solemne vía dolorosa, un acto compasivo se desarrolla cuando Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar el inmenso peso de la cruz. La figura cansada de Jesús, con los hombros encorvados bajo la pesada cruz, encuentra un apoyo inesperado en el desinteresado gesto de Simón. Una multitud de rostros bordea el camino, sus expresiones una mezcla de morbosa curiosidad y sincera empatía mientras presencian la conmovedora escena. En un momento de carga compartida, la fuerza de Simón se convierte en un faro de esperanza, proyectando un rayo de humanidad sobre el sombrío viaje. En el desolado Calvario, Jesús cuelga crucificado, una imagen de profundo sufrimiento y dolor. Dos ladrones también estaban colgados con él, compartiendo el sombrío espectáculo de la muerte. La escena se desarrolla con brutalidad cruda, un testimonio insoportable de la crueldad humana. El aire es denso de desesperación, mientras el peso del momento aplasta toda esperanza. Una vista desgarradora de pérdida y sacrificio se desarrolla bajo el sol implacable. Bajo el sol abrasador del Calvario, Jesús cuelga de la cruz, una figura de tristeza y resignación. Hush falls over the crowd as Jesus whispers, "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." Su voz se quiebra con desesperación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debilitado, Jesús jadeia. Tengo sed. With a final breath, Jesús declara, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La tierra tiembla violentamente, señalando inquietud divina. El cielo se oscurece ominosamente, como si reflejara la tristeza del mundo. Ante los ojos de los testigos, el velo del templo se rasga en dos.
un símbolo de cambio profundo. Un centurión romano se queda asombrado, presenciando la reacción de la tierra. Abrumado por la escena, el centurión proclama: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sus palabras resuenan en el aire ahora quieto, llevando el peso de la revelación. Bajo el cielo solemne de la tarde, José de Arimatea y Nicodemo se acercan a la cruz, con sus figuras grabadas por la tristeza. Con cuidado, comienzan a bajar el cuerpo de Jesús, sus movimientos medidos con reverencia. El peso de la pérdida es abrumador mientras llevan cuidadosamente a Jesús hacia el nuevo sepulcro. Con corazones afligidos, depositaron suavemente a Jesús en el sepulcro, la piedra fría contra su piel. El silencio desciende cuando José de Arimatea y Nicodemo retroceden, su tarea terminada, sus espíritus rotos. Bajo la luz del día, los líderes judíos se reúnen solemnemente en la entrada del sepulcro, con sus rostros marcados por una sombría determinación. Con corazones apesadumbrados y movimientos resueltos, comienzan la sombría tarea de sellar la tumba, sus acciones envueltas en un aire de finalidad. El sepulcro está sellado. La pesada piedra rueda a su lugar, un eco de cierre resonando en el aire. Los guardias montan guardia. Su presencia es una severa advertencia contra cualquier intento de perturbar la santidad de la tumba sellada. Sus ojos, fríos e inquebrantables, escudriñan el horizonte, asegurándose de que nadie se acerque con malas intenciones. El sepulcro permanece silencioso, custodiado y sellado, mientras la luz del día proyecta largas y sombrías sombras. Bajo el manto del amanecer temprano, un ángel desciende, su presencia irradiando poder celestial. Con fuerza divina, el ángel mueve la piedra masiva, revelando las profundidades ocultas del sepulcro. El sepulcro está abierto, expuesto al mundo que despierta, con sus secretos al descubierto. El terror se apodera de los guardias al presenciar lo imposible. Con sus rostros grabados por el miedo, los guardias se dispersan en una huida desesperada, abrumados por el evento sobrenatural. A la pálida luz del amanecer, el sepulcro yace vacío, envuelto en un silencio misterioso. María Magdalena y las otras mujeres llegan, con sus rostros grabados con tristeza y confusión. Un ángel aparece ante ellos, radiante y de otro mundo, desafiando la sombría atmósfera. El ángel proclama con autoridad divina: Jesús ha resucitado. Bajo el sol de la tarde, dos discípulos caminan por el camino a Emaús, sus figuras pequeñas contra el vasto paisaje. Una figura aparece a su lado en el camino, irreconocible, envuelta en misterio. El grupo hace una pausa, un momento compartido de reflexión y anticipación que pesa en el aire. Jesús parte el pan, un acto sencillo que rompe el velo, revelando su verdadera identidad. El reconocimiento amanece, y en un momento de revelación divina, sus ojos reflejan asombro y profunda comprensión. En el silencioso cenáculo, las sombras danzan mientras Jesús se materializa ante sus discípulos asombrados. La duda ensombrece el rostro de Tomás. El escepticismo endurece sus rasgos cuando se niega a creer. Jesús extiende sus manos, revelando las marcas de los clavos, una invitación silenciosa a la fe. Tomás, abrumado, contempla las heridas en el costado de Jesús, la realidad destrozando su incredulidad. Bajo el vasto cielo de Galilea, Jesús regresa triunfalmente a sus discípulos devotos, el aire denso de anticipación. Los discípulos, una asamblea humilde, contemplan a Jesús con una mezcla de asombro y reverencia, con sus corazones llenos de emoción. Con autoridad divina, Jesús proclama: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. El peso de la misión recae sobre los discípulos, con sus rostros grabados con una mezcla de determinación y humildad.
El sereno paisaje de Galilea es testigo del amanecer de una nueva era, mientras los discípulos se preparan para difundir la palabra por todas partes. La luz del sol baña Galilea mientras los discípulos se dispersan, cada uno llevando la sagrada misión al mundo. En el Monte de los Olivos, Jesús se yergue, a punto de trascender los límites terrenales, su forma irradiando gracia divina. Sus discípulos miran hacia arriba, con los rostros grabados con asombro y admiración, mientras su maestro comienza a ascender. Jesús asciende más alto, la tierra se aleja debajo de él. Su silueta se hace más pequeña contra el vasto cielo. Una nube radiante desciende, envolviendo a Jesús en su luminoso abrazo, protegiéndolo de los ojos mortales. La nube asciende, llevando a Jesús a los cielos, dejando a los discípulos en silenciosa contemplación del misterio divino. Los discípulos regresan a Jerusalén, con el corazón lleno de alegría incontenible. La esperanza irradia de sus rostros, un testimonio tangible de los acontecimientos extraordinarios. Se reúnen, una comunidad unida por una fe inquebrantable, mientras esperan la llegada del Espíritu Santo. La anticipación pesa en el aire, prometiendo un momento transformador. Dentro del cenáculo, los discípulos se reúnen, con sus rostros grabados con anticipación. De repente, lenguas de fuego descienden, encendiendo el aire con energía divina. Un coro de voces estalla cuando empiezan a hablar en lenguas. La habitación se llena de sonidos de otro mundo. Los discípulos se ponen de pie, transformados, con los ojos que reflejan la chispa divina que llevan dentro. Bajo el implacable sol de Jerusalén, Pedro se alza, su voz resonando con el poder de la resurrección. Sus palabras cortaron el aire, pintando imágenes vívidas de redención y esperanza para la multitud reunida. La multitud, un mar de rostros, está cautivada. Sus expresiones cambian de asombro a una profunda comprensión. La ciudad contiene la respiración, mientras la promesa de una nueva vida inunda a los fieles. Miles abrazan la fe, entrando en las aguas del bautismo, renacidos en espíritu y verdad. Dentro de las sagradas paredes del templo, los apóstoles se mueven entre los fieles. Su toque promete renovación. Una oleada de esperanza inunda a la multitud a medida que los milagros se desarrollan, atrayendo a más almas a las enseñanzas de Jesús. El templo palpita con renovado vigor. Cada curación un faro de fe contra las sombras de la duda. Los susurros de asombro se convierten en oraciones fervientes cuando la presencia divina se manifiesta, transformando la desesperación en creencia. Las puertas del templo se abren más, dando la bienvenida a una creciente marea de seguidores, con sus corazones anhelando la salvación y la gracia. Pedro y Juan se encuentran confinados, su fe puesta a prueba tras las frías rejas de la prisión. De repente, un resplandor etéreo impregna la celda, señalando una intervención divina. Un ángel desciende, radiante y sereno, un faro de esperanza en la opresiva oscuridad. Con un toque, el ángel rompe las cadenas que los atan, símbolos de autoridad terrenal destrozados por el poder divino. Las pesadas puertas de la prisión se abren de golpe, revelando la libertad y un camino a seguir, guiado por la luz celestial. Pedro y Juan se levantan, con el espíritu elevado, listos para continuar su misión, ahora bajo protección divina. En Jerusalén, Esteban se mantiene firme, su fe inquebrantable en medio de una tormenta que se avecina. Lluvia de piedras, un brutal testimonio de la creciente persecución contra los creyentes. Esteban se derrumba. Su sacrificio enciende la llama de la fe en un mundo al borde del abismo. La iglesia enfrenta una gran persecución. Sus seguidores se dispersan como semillas en el viento, cada uno llevando la promesa de renovación. El polvo se levanta alrededor de Saúl mientras cabalga, una figura de sombrío propósito en el camino a Damasco. Una luz cegadora atraviesa el cielo,
proyectando un resplandor sobrenatural sobre el camino. Saúl es arrojado de su caballo, un montón en el suelo. Su mundo se sumerge en la oscuridad. El camino se extiende, silencioso e indiferente, mientras Saúl yace postrado, un hombre cambiado. En una humilde casa en Damasco, Ananías entra con paso decidido. Avanza hacia Saulo, con las manos extendidas con intención divina. Ananías pone sus manos suavemente sobre los ojos de Saulo. La luz regresa. Saulo abraza el cristianismo. Una transformación profunda amanece. Desde el éter, una voz anuncia: Saulo cambiará su nombre por Pablo. Bajo el vasto cielo, Pablo viaja por el antiguo mundo romano. Él lleva su mensaje a los bulliciosos centros de la ciudad, una figura solitaria en medio de la multitud. Él difunde el evangelio, nutriendo nuevas iglesias con inquebrantable determinación. La oposición se alza, proyectando sombras sobre su camino. La persecución se intensifica, poniendo a prueba los límites de su fe. Sin embargo, con un espíritu inquebrantable, persevera en su sagrada misión, con la mirada fija en el horizonte. Encarcelados por su fe, Pablo y Silas alzan sus voces en oración e himnos, su resistencia resonando en la oscuridad. La tierra tiembla violentamente. Las paredes de la prisión gimen cuando un terremoto desata su furia. Las cadenas se rompen y las puertas de la prisión se abren, ofreciendo un camino hacia la libertad en medio del caos. Pablo y Silas miran asombrados. Las secuelas del terremoto revelan una liberación milagrosa. En el corazón de Atenas, Pablo se alza imponente, un orador entre filósofos, uniendo la sabiduría antigua con un mensaje de cambio. Su voz resuena por la antigua ciudad, entrelazando los hilos de la cultura griega con la promesa del Evangelio, cautivando mentes y conmoviendo almas. El sol proyecta largas sombras mientras Pablo continúa. Cada una de sus palabras es un puente entre mundos, un faro de esperanza en un panorama de búsqueda intelectual. Los filósofos se inclinan hacia adelante, con los ojos reflejando una mezcla de curiosidad y escepticismo, mientras las palabras de Pablo resuenan, desafiando los cimientos de sus creencias. En el corazón de la iglesia, los primeros miembros de la iglesia se unen en oración ferviente. Sus voces se elevan en devoción armoniosa. En medio de una reverencia silenciosa, se reúnen para estudiar la Biblia, sus antiguas palabras iluminando sus rostros con esperanza y comprensión. Compartiendo la cena del Señor, participan en un ritual sagrado, con sus corazones llenos de gratitud y comunión, con voces entrelazadas. Se ofrecen ánimos mutuamente. Sus espíritus se elevan en una sinfonía de fe y compañerismo. Bajo el vasto cielo de Roma, Pedro llega, con su propósito encendido. Comienza a predicar, su voz resonando por el corazón del imperio. El imperio se eriza, su poder amenazado por la fe inquebrantable. Sin embargo, Pedro continúa, imperturbable ante la inminente sombra de la oposición. Sus palabras encienden corazones, extendiéndose como un incendio entre las antiguas piedras de Roma. En la tenue soledad de su celda romana, Pedro está encorvado sobre una cama de paja, la luz parpadeante de la antorcha proyectando largas sombras mientras escribe. La pluma baila sobre el pergamino, cada trazo un testimonio de su inquebrantable determinación en medio de las frías paredes de piedra. La antorcha chisporrotea, proyectando sombras danzantes que reflejan las turbulentas emociones que alimentan su urgente misión. Escribo a las iglesias, reflexiona, con su voz resonando en el espacio cavernoso, animándolas a perseverar en la fe. Sus palabras son un salvavidas lanzado a la oscuridad, un faro de esperanza en medio de la creciente desesperación de su encarcelamiento. Bajo el vasto cielo de Roma, Pedro es crucificado, un símbolo impactante de fe inquebrantable en medio de la despiadada persecución de Nerón. El sol romano proyecta largas sombras mientras Pedro cuelga de la cruz,
Su silueta es un testimonio de su fidelidad a Jesús. Un silencio sombrío desciende mientras el peso del sacrificio de Pedro llena el aire. Con el rostro grabado con serenidad, los últimos momentos de Pedro reflejan su creencia inquebrantable. La multitud observa con sobrecogimiento silencioso, presenciando la devoción suprema de Pedro. La crucifixión de Pedro se convierte en un faro de esperanza, su sacrificio resonando a través de los siglos. Bajo el implacable sol romano, Pablo se mantiene firme, un faro de fe inquebrantable en medio de la brutal persecución de Nerón. El verdugo alza su espada, con el acero pulido brillando ominosamente mientras la multitud observa con la respiración contenida. Un golpe rápido y decisivo sella el destino de Pablo. Su sacrificio resuena a través de los siglos como testimonio de su devoción. La cabeza de Pablo cae, un sacrificio final ofrecido en el corazón de Roma. La multitud jadea. Una mezcla de miedo y fascinación morbosa recorre sus filas mientras la sangre vital de Pablo mancha las piedras antiguas. Su cuerpo sin vida yace inmóvil, un símbolo perdurable de la dedicación inquebrantable al Evangelio frente a la tiranía. En las profundidades de las catacumbas, la oscuridad parece engullirlo todo, a excepción de la danza desafiante de la luz de las antorchas sobre la piedra húmeda. Las sombras se estiran como garras que agarran, retorciendo formas familiares en figuras monstruosas contra las paredes. En este refugio subterráneo, un pequeño grupo de cristianos se reúne, con sus rostros como un lienzo de miedo, pero iluminados por una devoción inquebrantable. Cada llama parpadeante es un faro frágil contra la oscuridad opresiva, que refleja la delicada fuerza de su fe oculta. Buscan consuelo en oraciones susurradas, un frente unido contra la persecución que ruge en el mundo de arriba. En el corazón de las catacumbas, la fe se convierte en su escudo y la unidad en su espada contra la noche que se avecina. En las bulliciosas ciudades romanas, los susurros de una nueva fe resuenan por las concurridas calles. Reuniones secretas se desarrollan en cámaras ocultas, donde los seguidores se reúnen bajo el manto de la oscuridad. A pesar de la amenaza de persecución, el mensaje de esperanza se propaga como la pólvora, encendiendo corazones y mentes. Las familias adoptan las enseñanzas, encontrando consuelo y fortaleza en su nueva comunidad. Los templos antiguos y los símbolos paganos se desvanecen en el fondo a medida que emerge un nuevo paisaje espiritual. Una transformación cultural recorre el mundo romano, remodelando vidas y dejando una huella imborrable en la historia. En la calidez de sus hogares, las familias cristianas se reúnen, con sus rostros reflejando devoción y unidad. Los padres comparten historias de Jesús, sus voces llenas de pasión, mientras sus hijos escuchan con asombro. Los corazones jóvenes absorben los valores intemporales del Evangelio, su inocencia iluminada por la luz de la fe. En momentos de tranquilidad, las familias se arrodillan juntas en oración, sus palabras susurradas llevando esperanza y gratitud. El espíritu de amor y compasión impregna cada rincón, forjando un vínculo que el tiempo no puede disminuir. En todo el mundo el mensaje de esperanza se desarrolla, tocando vidas en cada nación. Un tapiz de culturas comienza a transformarse, tejido por un hilo común de fe. En ciudades bulliciosas y pueblos tranquilos, el espíritu del cambio se enciende, trayendo luz a rincones oscuros. El efecto dominó de la compasión se propaga, sanando heridas y construyendo puentes entre corazones. Un despertar global se desarrolla, uniendo a la humanidad en un viaje compartido de transformación y renovación. El mundo se transforma en un lugar de compasión, donde cada alma encuentra consuelo y cada voz encuentra su propósito. Dentro de una gran iglesia, la luz del sol atraviesa las vidrieras, iluminando hileras de bancos vacíos. Los feligreses se reúnen,
con sus rostros reflejando una devoción compartida mientras abren sus Biblias, listos para estudiar los textos sagrados. Las voces se alzan en una canción armoniosa, llenando la iglesia con un poderoso coro de fe y unidad. La comunidad extiende sus manos en servicio, ofreciendo ayuda y compasión a los necesitados, encarnando el amor de Jesús bajo el sol brillante de la calle. Los cristianos se mueven con propósito. Sus acciones hablan volúmenes de amor y compasión. Las sonrisas iluminan los rostros, mientras los actos de bondad se extienden por la comunidad, demostrando un profundo compromiso con la justicia. Sus manos se extienden, ofreciendo no solo asistencia, sino una expresión tangible del amor ilimitado de Jesús. Las calles se convierten en un lienzo de compasión. Cada gesto una pincelada que pinta un cuadro de esperanza y renovación. En medio del ajetreo de la vida diaria, estos actos de servicio brillan como faros, reflejando un propósito más profundo y divino. La calle se transforma en un testimonio de fe, donde el amor en acción resuena las enseñanzas de Jesús. En corazón, la transformación comienza cuando las vidas se orientan hacia el amor y el servicio. El aire se llena de una comprensión silenciosa, un testimonio del poder del perdón. Los ecos de la bondad reverberan mientras los vecinos se ayudan mutuamente. Una comunidad unida, encontrando fuerza en la compasión compartida. El sol amanece sobre el mundo, proyectando un brillo dorado sobre los diversos paisajes. A través de ciudades vibrantes y campos serenos, el espíritu de la fe se enciende en los corazones de los creyentes. Una tapicería de culturas se entrelaza. Cada hilo representa un camino único hacia la devoción. Desde antiguas catedrales hasta humildes reuniones, las comunidades se unen en reverencia compartida. En cada rincón del mundo, la historia de Jesús resuena, inspirando actos de bondad y compasión. El legado de la fe sigue floreciendo, trascendiendo generaciones y moldeando el destino del mundo. La eternidad amanece con luz radiante, un faro de promesa divina para aquellos que creen. Los corazones rebosan de la esperanza del cielo, una sinfonía de oraciones silenciosas que se elevan para encontrarse con la luz. Una suave brisa susurra a través del paisaje, llevando la promesa de la vida eterna con Dios. Los rostros de los creyentes resplandecen con una alegría serena, reflejando la paz ilimitada de la realización divina. Cada paso dado en eternidad es un paso más cerca del paraíso, guiado por una fe y un amor inquebrantables. El aire está lleno de una comprensión tácita, una anticipación compartida del abrazo eterno que espera.